no necesariamente tienes que comparar con el coseno, puedes comparar, hay otros tipos de métricas como trabajar con sets de palabras, y si es que las palabras, si hay intersección entre palabras, cuentas eso como consultas similares. Sin embargo, esa no funciona tan bien en este caso. Usualmente creo que no funciona tan bien, debe tener algunas aplicaciones súper específicas, pero el problema es que normalmente cuando haces consultas, cuando las personas hacen consulta, sí, es muy difícil que escribas la palabra exactamente como aparece en el lugar en el que la estás buscando. Entonces, esa manera de compararlas realmente no nos agrega valor. Probamos otra que era comparar los sets, la ocurrencia de los sets, combinándola con la similitud del coseno. En algunos casos mejora, en algunos casos empeora. Realmente la diferencia de otras no es tan grande, y la similitud del coseno simplemente es como súper sencilla de entender y trabaja más rápido, entonces es la que usamos por defecto. Y bueno, las otras variables simplemente son más de cómo está estructurado el programa. En este caso, claro, esto de TF-IDF es porque justo en este era donde estábamos probando si se usaba TF-IDF o no para hacer la comparación. En este caso se está usando, y de hecho esa es la razón por la que tarda más en hacer el cálculo, porque hay que hacer esa división adicional de todos los vectores. Bueno, lo que tengo acá es algo del otro lado súper sencillo, el modelo que hace esa comparación, que recibe, está como en una API con Flask, que se encarga de manejar la comunicación, y lo dejamos en un contenedor en Azure. Esto en un contenedor en Azure. Esto tarda algunos segundos en cargar. Bueno, de hecho, como no cambié la consulta, el resultado va a ser exactamente el mismo que estaba antes, ¿no? Pero no sé. Eso debería cambiar. Por ejemplo, en Norton Antivirus no retornó ningún resultado, es porque de hecho esa variable no aparece, y el threshold de similitud es bastante alto, estábamos en 0,7, si baja el threshold seguramente, de hecho aparecen algunos valores, pero no están tan relacionados. En este caso no estamos trabajando con Spicy, estamos usando otra librería de Facebook que se llama FastText. Es más o menos lo mismo desde el punto de vista del usuario. Del lado de cómo está hecho el modelo es un poco diferente, porque los tokens no son palabras. En el caso de Spicy los tokens son palabras, en el caso de FastText los tokens son n-gramos, que digamos, es un poco menos intuitivo, pero la librería funciona un poco mejor. Lo que hace es que tomas n-grams, digamos, un grupo de 3 caracteres, es lo que va a representar tu unidad mínima para decir que representa eso. Intuitivamente, a mí me resulta mucho más complicado de entender, porque básicamente en el caso de, por ejemplo, laptop Apple, no, la consulta no sería, o tus tokens no serían, en el caso de Spicy los tokens son laptop y Apple, que son las palabras que tienes, y esas son las que están representadas con un vector, y ese es el que vas a sacar el promedio y el que vas a comparar con la consulta. En el caso de FastText tienes una ventana más pequeña. Creo que ellos trabajan con n-grams de 3 por defecto, no lo están entrenando de esa manera. Entonces ellos no están comparando laptop, sino están comparando lab y apt y TPO, por ejemplo, en el caso del laptop, porque se va moviendo un espacio a la vez, la ventana se va moviendo un espacio a la vez, y justamente esa combinación de caracteres, haciendo el mismo análisis que mostré más atrás, en el que intenta sustituir o ver en qué contexto encaja esa cadena de caracteres, o qué caracteres rodean otra vez esa cadena de caracteres, logras capturar el significado. Desde ese punto de vista me parece mucho más complicado de interpretar, pero efectivamente funciona. Y algo que sí me parece que es intuitivo de entender de ese tipo de modelos es que te ayuda a manejar un poco los errores ortográficos. Porque como estás trabajando con grupos de caracteres, si pierdes, en el caso de que los tokens sean palabras completas, si laptop está mal escrita, no encontró laptop. En el caso de que laptop esté mal escrita, si es una letra normal nada más, si va a encontrar varias coincidencias dentro de esa palabra de tokens. Entonces, funciona, digamos, te resuelve bastante en esos casos. Pero desde el punto de vista del usuario y cómo utilizas tú la librería es prácticamente igual. La otra cosa es que la librería también es súper pesada. El modelo que tienen por defecto, creo que hay varios, pero el modelo que está por defecto es un modelo que entrenaron con Wikipedia y pesa algo así como 3 gigas. Entonces tienes otra vez el problema de que necesita bastante
digamos, si lo quieres disponibilizar como un servicio, vas a tener que dedicar una máquina relativamente costosa para que esté funcionando todo el tiempo. Que, claro, quizás no sea tanto, pero usualmente no proporcionamos solo servicios, no proporcionamos una serie de servicios, y cuando se van sumando, los costos se incrementan. Entonces también es algo a tener en cuenta. Ya. Por ejemplo, acá cambió batería y retorna otros resultados. Ese es básicamente el trabajo que hicimos. Y hay otro que de eso no tengo, no coloqué nada en las presentaciones, pero igual me parece súper interesante. Es la librería GPT-2, no sé si la han escuchado. Es una librería que desarrollaron en OpenAI, súper interesante, porque básicamente genera texto solo. Entonces, ellos trabajaron con otros modelos completamente diferentes. Los modelos realmente son bastante más complicados de entender, pero están un poco relacionados en estudiar mejor la palabra en el contexto en el que están. Entonces, cuando analizas una oración, no solo tomas la palabra como un vector, porque básicamente estos modelos de Word2Vec lo que hacen es buscar una especie de hash table, en el que tienes una palabra y buscas el valor de la representación en vectores de esa palabra. En estas nuevas formas de trabajar con procesamiento de lenguaje, ven la palabra en el contexto, como que van manteniendo el significado en el que van ocurriendo las palabras. Y otra cosa que me parece súper interesante de eso es que es aprendizaje no supervisado. Entonces, eso me pareció súper loco, porque usualmente, o no en todas las aplicaciones en las que había trabajado con algún tipo de clasificación de texto, es supervisado y necesitas el dataset y necesitas las etiquetas y todos estos problemas. En el caso de la librería GPT-2, ellos la entrenaron con un dataset de Reddit, scrapearon, bueno, no estoy seguro si scrapearon o obtuvieron eso a través de una API, pero tomaron los posts de Reddit, los que tenían buenas calificaciones, me imagino como alguna especie de filtro de calidad, y entrenaron la librería de esa manera. Una de las cosas que hace la librería es generar texto. En este caso no está exactamente de esa manera, o sea, genera texto, pero no de todas las maneras en las que ellos la desarrollaron inicialmente. Pero tú puedes hacer una consulta y definir de cuántos caracteres quieres el resultado, y la librería te va a retornar algo, un texto que generó. Y usualmente son textos que tienen sentido. Otra cosa interesante que hace la librería es que normalmente en los posts en internet colocas TLDR, que es Too Long Didn't Read, que es una especie como de resumen de qué es todo lo que escribiste. Bueno, este modelo de aprendizaje no supervisado aprendió que usualmente cuando colocas eso es que lo que está después es un resumen, entonces aprendió también a hacer resúmenes a partir de esa parte, sin que nadie decidiera cómo entrenarlo. Igual tiene algo muy sencillo es mal en esa parte, digamos, relativamente mal en esa parte de traducción, porque había algunas palabras algunos posts que estaban en otro idioma, entonces también como que aprendió algunas traducciones de inglés a francés y todo eso. Creo que lo más impresionante para mí es que es aprendizaje no supervisado. Y en este caso, lo que estamos haciendo es, una cosa que me preocupa, bueno, esto creo que está un poco incorrecto también igual. Una cosa que da un poco de miedo de esta librería, digamos, siempre hay mucho hype con todo esto de la inteligencia artificial y que nos ahorita los trabajos y todo, y un poco quizás, y creo que en general es más alarmista de lo necesario porque eso vende, pero sí me parece quizás un poco triste que esta librería pueda generar texto que tenga sentido automáticamente y que de otro lado hay gente que está haciendo análisis de reviews. Entonces, básicamente tienes un equipo de personas generando reviews que parecen de personas del otro lado y otras personas que ahora están analizando esos reviews que se generaron artificialmente. Entonces, aparte de analizar los reviews, ahora tienes que detectar si de verdad los escribió una persona o no. Eso, bueno. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, como otra manera de la que trabaja la librería es que, como les comentaba antes, puedes simplemente hacer una solicitud y que te retorne un texto de cualquier cosa. Otra es que tú inicias una oración y le pides que la complete. Entonces, acá coloqué Looking for a Web Developer 2 y continúo con Chat Application o Chat Client, HTTP Server Transfer Implementation. Quizás no necesariamente tiene tanto sentido, pero me parece interesante que logre continuar de alguna manera más o menos coherente qué es lo que se está escribiendo.
Otra cosa es que no siempre va a retornar el mismo resultado. Y en este caso, el resultado también está no está limpio. De hecho, tiene caracteres especiales y hay otras cositas ahí que hay que trabajarlas. Esto es porque otra cosa también súper interesante de la librería es que te permite hacer fine-tuning del modelo inicial. Porque, por ejemplo, hay muchos modelos de deep learning que no te permiten en eso, entonces es como, usas el modelo por defecto o lo entrenas desde cero. En este caso tienes la posibilidad de hacer fine-tuning con un dataset en particular. El dataset con el que nosotros trabajamos fue de post de la página Freelance, creo que fue Freelance, no recuerdo si Freelance o Freelancer la página, pero es de una página básicamente de post de trabajos en línea. Entonces, por eso está más relacionado a ese los resultados y están más relacionados a ello las consultas. En este caso, nos ayuda un poco a que el resultado esté más relacionado con qué es lo que estamos trabajando. Sin embargo, en este caso, el entrenamiento lo hicimos sin limpiar el dataset porque yo no estaba seguro de si había que limpiarlo o no. Entonces, bueno, vamos a probar sin limpiarlo primero. Y bueno, en realidad sí hay que limpiarlo porque si no salen los caracteres esos que no tienen sentido. Bueno, eso es lo que venía a presentar. Si tienen alguna pregunta.